Un saludo cordial. Este domingo, la liturgia nos presenta un texto sapiencial profundamente actual. Eclesiástico 35, versículos 12 al 14 y 16 al 19a. Un mensaje que consuela y desafía. Dios es justo, no parcial, y escucha con especial atención la súplica del pobre. Pero ¿quién es el pobre? ¿Es solo el que carece de bienes materiales? Bueno, será importante abordar esta noción de pobreza desde una perspectiva bíblica, espiritual y existencial. Veamos cómo este texto entonces nos interpela a todos, porque todos en algún momento somos pobres ante Dios. Y este pasaje en particular subraya que la oración del humilde tiene más valor que cualquier sacrificio ritual. Así que para comprender la riqueza de este pasaje, comentemos brevemente algunos elementos de análisis. En primer lugar, elementos acerca de la estructura y función del capítulo en el libro, porque este capítulo 35 se sitúa dentro de una sección que reflexiona sobre el culto auténtico que va de los capítulos 34 y 35. Allí, Ben Sirá escribe en Jerusalén hacia el año 180 a.C., en un contexto de tensión entre la fidelidad a la ley y la influencia helenista. Por lo tanto, este capítulo denuncia el culto vacío y exalta la justicia como verdadera ofrenda. Los versículos seleccionados forman parte de una unidad que contrapone el sacrificio ritual con la oración del pobre. En la estructura del libro, este pasaje prepara la súplica por la intervención divina en favor del pueblo que ocurrirá en el capítulo 36. Además, el tono del pasaje es parenético, es decir, busca exhortar, formar, conmover, y para ello el autor utiliza una serie de paralelismos, de repeticiones y contrastes para persuadir al lector de que Dios no se deja impresionar por el poder, sino que se inclina hacia el débil. Y por lo tanto, el texto no solo informa, busca transformar la conciencia, invitando a una espiritualidad centrada en la justicia y la compasión. Algunos elementos de crítica y tradición. Bueno, podemos decir que el texto que leemos proviene de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, aunque el eclesiástico fue escrito originalmente en hebreo, pero su versión griega tiene un valor teológico y estilístico propio. Allí en el versículo 17, por ejemplo, cuando leemos Krauge de Tohu, Diergetai, Tanefe, el clamor del pobre atraviesa las nubes. Aquí el sustantivo tojos, pobre, no se limita al indigente, sino que en la tradición bíblica y sapiencial, el pobre es, por ejemplo, el que carece de poder o influencia. También pobre es el que sufre injusticia o marginación, o el que está espiritualmente necesitado, o aquel que depende radicalmente de Dios. Es decir, este término abarca tanto al enfermo, al migrante, al que ha perdido el sentido de su vida, al que vive en una crisis interior, al que ha sido herido por la vida. Todos ellos son pobres en el sentido profundo del texto. Y es precisamente a ellos a quienes Dios escucha con más atención. Aquí, por ejemplo, el verbo que se nos presenta, que es diaporeutai, atraviesa, sugiere un movimiento que supera obstáculos. La oración del humilde no se detiene, rompe las barreras celestiales. En tercer lugar, desde una perspectiva de la retórica semita, pues este texto está construido con paralelismos antitéticos y sintéticos que son típicos de la retórica semita. Cuando se dice, no hace acepción de personas, escucha la oración del oprimido. No desprecia la súplica del huérfano, ni la viuda cuando derrama su lamento. Estas estructuras refuerzan la idea de que Dios se pone del lado del débil y por lo tanto la repetición de figuras vulnerables como orfanos, huérfano, gera, viuda o tojos, pobre, no es casual, sino que representan a quienes no tienen defensa humana, pero cuentan con la defensa divina. Por lo tanto, el uso de paralelismos y repeticiones y contrastes tiene como fin reforzar la idea de que la oración del pobre tiene más eficacia espiritual, es superior al sacrificio del rico.
Un cuarto elemento que podemos ver es desde la morfología y la semántica, porque el lenguaje griego del texto refuerza esta visión ampliada del pobre. Por ejemplo, cuando se dice Dios es justo, en griego, dikaios, no significa solamente que es legalmente correcto, sino que también Dios es fiel, es íntegro, es protector del débil. La justicia de Dios no es fría y distante, es una justicia que se inclina hacia el que sufre. Trata a todos por igual, también dice el texto, literalmente que no hace acepción de personas, que corresponde a una fórmula semítica que en griego se expresa muy bien al decir u prosopú lemsetai, es decir, no toma el rostro. Dios no se deja influenciar por apariencias, estatus o poder, Él mira el corazón. También cuando se dice el clamor del pobre atraviesa las nubes, y aquí el verbo diergetai implica un movimiento que atraviesa obstáculos. La oración del pobre no es pasiva, es activa, insistente, perseverante. No se detiene hasta llegar a Dios. También la expresión no cesa hasta que Dios lo atiende. Y aquí el verbo es muy importante, episcopesei, que significa visitar con atención, intervenir con cuidado, que es el mismo verbo que da origen a episcopos, el que cuida. Dios no solo escucha, Dios se acerca, se involucra, actúa, presta atención, cuida. Y finalmente dice, Dios no se demora. El texto concluye con una afirmación rotunda. Dios responde con prontitud cuando se trata de justicia. No hay burocracia divina cuando el clamor es sincero. Así que este análisis no es solo un ejercicio técnico, sino que nos muestra una ventana a la espiritualidad también del texto. Nos muestra que la oración del pobre, del que sufre, del que depende de Dios, tiene una fuerza transformadora. Por lo tanto, este pasaje nos invita a ampliar nuestra mirada. El pobre no es solo el que carece de dinero, es también el que sufre, el que está solo, el que ha perdido esperanza, el que se siente pequeño ante la vida. Dios escucha a todos ellos. Su justicia no se compra con sacrificios, sino que se manifiesta en la escucha activa del clamor del corazón. Así que hoy preguntémonos, ¿cuál es mi pobreza? ¿Dónde necesito que Dios me visite? ¿Cómo puedo ser instrumento de justicia para los pobres en mi entorno? Porque la oración del humilde no se pierde, atraviesa las nubes, y Dios, el justo juez, no se demora. Que nuestra vida sea una súplica que suba, insiste y transforme. Muchas gracias.